Bienvenidos a todos. Espero que estén pasando una linda tarde justo antes de entrar a clases. Entonces, eh, el día de hoy tenemos un super presentador. Vamos a empezar con una charla súper interesante. De hecho, es una forma de de conocernos unos a otros y ver qué tan interesantes se ponen las cosas una vez que nos graduemos, porque uno siempre tiene como ese salto, como ese miedo a la hora de salir, de qué va a pasar, qué vamos a hacer. Entonces, para conocimientos de todos y un pequeño resumen, bueno, primero vamos a trabajar con la charla y posteriormente a la charla vamos a tener alrededor como de una media hora de hacer, digamos, las votaciones tanto de la mascota y el logo, eso ya es para los miembros del chapter. Y vamos a hablar de la rendición de cuentas que tienen los officers para el resto del grupo, para mantenerlos actualizados y que todos vayamos como en la misma sincronía. Entonces, para ya poder empezar con nuestro presentador, él actualmente, bueno, Manuel, él actualmente está cursando la licenciatura de la carrera de química industrial, ya sacó su bachillerato, tiene un currículum bastante interesante porque ha logrado hacer horas asistente tanto en el IRED como, ahorita se me fue el nombre del otro laboratorio, este, además de eso, él también ha logrado participar dentro de las instalaciones del OIJ, entonces él nos va a comentar un poco de todo esto durante la charla y si quiere, Manuel, los dejo a su cargo a todos para Perfecto, empezar la presentación. perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como Laura ya lo mencionó, bueno, es compartirles un poco de lo que he hecho a lo largo de este tiempo en la carrera de química industrial y pues mostrarles tal vez las oportunidades que se pueden ir presentando, no solo al momento en que ya uno tiene el título, sino más bien dar tal vez un enfoque más de lo que se puede hacer durante ese proceso en el que uno se va preparando a lo largo de los años. Entonces, para comentarles un poco de estas actividades, como Lau mencionó, en el IRED, en el OIJ, y algunas otras que, que me pareció eh, pertinente tal vez comentarles como parte de todas las opciones que le puede ofrecer a uno un espacio como la Universidad Nacional. Bueno, primero que todo, quería comentarles o hacerme la pregunta de por qué estudié química, por qué terminé en esta área y básicamente decirles que química nunca fue mi primera opción. Yo siempre manejé otras, de hecho puse química industrial como primera opción de carrera para entrar a la una hasta la última ronda donde ya no se podía cambiar nada. Antes de eso tenía carreras demasiado random, así como de ciencias sociales, como comercio exterior y cosas así. Y incluso ingresé al TEC a estudiar ingeniería en materiales y para mí esa era como la prioridad. No tenía muy claro qué era lo que quería hacer, pero me di la oportunidad, quise abrirme, tener todo el panorama claro de qué quería hacer, intentarlo y no emitir una decisión antes de tiempo, sino como comprobar si efectivamente me gustaba una carrera o la otra, o qué iba a hacer de mi vida. Entonces, al inicio entré a las dos carreras, en el TEC a Ingeniería en Materiales y aquí en la Nacional a Química Industrial. Tomé la muy mala decisión de llevar bloque completo en ambas y casi muero, pero eso me permitió darme cuenta de que materiales no era lo que yo pensaba, porque yo quería
enfocarme a el área de el desarrollo de materiales nuevos, tal vez en la parte de biomédica. En ese momento me llama mucho la atención los polímeros, toda esta parte. Pero cuando llegué a la carrera me di cuenta de que ahí está muy en pañales esa área de desarrollo, y la carrera allá de los ingenieros en materiales le da mucho énfasis a la metalurgia y al testeo de materiales. Entonces no me gustó y decidí quedarme en química. Y química siempre pues me llamó la atención. En el colegio tuve la oportunidad de participar en los programas de química general de la Universidad Nacional para colegios. Y cuando nos permitieron usar laboratorios y hacer pruebas sencillas de, de química general, pues ahí me enamoré. Entonces, ¿por qué química? Porque básicamente cuando entré al laboratorio y vimos desde el primer día el ensayo de pruebas de llama, yo dije, ah, sí, esto me gusta. Entonces, bueno, y decirles a todos que si en algún momento quieren interrumpir, hacer una pregunta, una observación, lo que sea, siéntanse libres. Em, Quería comentarles que sobre el potencial que nos puede ofrecer un ambiente universitario, que si bien es cierto, nos puede dar un título, em, el título es un papel más, es un documento más que se queda muy corto para describir toda la formación que le puede dar a uno la universidad. Y también quería decirles que muchas veces uno se enfoca mucho en buscar tener una buena nota, sacar un buen examen o depende de la materia, como todos sabemos, pasarla, porque hay muchas que nos sacan canas verdes y, y sacarse un 7 es como lo máximo, ¿verdad? Pero más que un número y más que eso, no cerrarnos en esa idea vacía de pasar y de tener un título, sino que estoy aprendiendo realmente de ese curso. Em, de todo se aprende, tanto de los cursos que nos gustan como de los que no nos gustan, y todo está en la actitud que le pongamos al curso y también la, la forma en que lo interioricemos. Es decir, aunque sea una materia que no me guste, ¿qué me sirve a mí de esto que estoy viendo? Ya sea o para no repetirlo o para dirigirlo de una manera diferente si yo siento que no va con mi línea de pensamiento. Y todo eso es válido y siento que es de las herramientas más fuertes que nos ofrece la universidad, de ir abriendo esa visión. Pero la universidad también nos ofrece una grandísima oportunidad, que es hacer contactos con compañeros que probablemente en un futuro sean colegas, sean compañeros de trabajo, sean el jefe o sean más bien usted sea el jefe de ellos, o tengan que trabajar en conjunto, dos instituciones, dos empresas. Uno nunca sabe si va a terminar siendo colega de un profesor, por ejemplo. Entonces, todos esos contactos son valiosos y, y vale la pena pues tener una disposición asertiva para siempre enriquecerse de las cosas buenas que nos pueden traer todos estos contactos. Y por supuesto, tener apertura de pensamiento. Y en esto, ahorita, bueno, lo voy a hablar un poquito más, es permitirnos a nosotros mismos intentar cosas que otros espacios no nos pueden ofrecer. Y esto lo doy más como una recomendación personal, pero de verdad, si hay si hay algo, un espacio en el que uno pueda intentar cosas en las que no se siente cómodo, la universidad es el espacio ideal, porque es un espacio en el que, por peor que pueda salir, siempre se va a tener una ganancia. Se van a tener contacto con nuevas personas, se van a tener experiencias
Y todas esas experiencias van sumando y van aportando a la visión que usted le pueda dar a cualquier cosa. Entonces, la mezcla de estas 3 cosas me va a dar oportunidades para cualquier cosa. Ahorita estamos hablando de química, pero mañana no sabemos si química se va a transformar en totalmente otra cosa que no sean letras, ni sean ciencias, ni sean números, nadie sabe. Pero esta formación nos está permitiendo abrirnos a diferentes mundos. En cuanto a mis actividades que he realizado en la UNA, eh, para mencionar algunas de ellas, está la parte química, que me apasiona y me encanta y me ha permitido tener conocimientos en muchas ramas que ya todos sabemos que son muchísimas y súper diferentes. Ya desde ahí la carrera nos da esa oportunidad de abrirnos a muchos enfoques distintos, que si tiene tendencia al orgánico, al analítico, al inorgánico, a físico-química, bioquímica. Todas tienen sus reglas súper distintas y es muy bonito conocer de todas ellas y nunca se deja de aprender. Luego, la carrera, como es química industrial, tiene su parte industrial, que en lo personal no me gusta para nada y por eso la quería mencionar acá, porque no soy nada afín a las cosas industriales, por ejemplo, cursos como diseño industrial, operaciones unitarias, para mí fue muy complicado porque no me siento cómodo en esa área, pero aún así, uno, como lo dije al principio, uno aborda el curso y sea como sea, ya está ese conocimiento ahí y el día de mañana puedo llegar a un espacio en donde se presente un problema en esta área y ya yo tengo herramientas básicas para entender qué es lo que está pasando, poder aportar desde lo que he visto, desde lo que conozco en ese espacio. Y a pesar de que no es de mis cosas favoritas en cuanto al académico, no deja de ser importante y pues más bien habrá gente también que como todo le gusta la industria y no le gusta la parte química. Y uno no sabe en el mañana si más bien terminaré en esa área. Pero es parte de las oportunidades que uno se abre, aunque no le guste, estar abierto por si se da. También he estado desde el 2014 trabajando como asistente en el IDET. Más adelante les comento un poquito de esa experiencia, que también me ha permitido enfocarme en otras cosas. El IRED, por los que no lo saben, es el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas, que pertenece a la Facultad de Tierra y Mar, pero ahora comparte espacio en el quinto piso de Química. Y ellos tienen también proyectos, no necesariamente químicos, de hecho son un poco diferentes, que también sigue aportando y no necesariamente relacionado estrechamente ni con la química ni con la industria. Luego también participé del 2014 al 2019 en el grupo de baile folclórico Barbac, algo que nada que ver con química ni nada que ver con ciencias, pero también fue un espacio que me permitió conocer personas de muchísimas carreras de la U, personas de muchos espacios distintos, por ejemplo, en presentaciones folclóricas, en festivales, en donde se compartía con gente de otras regiones del país, e incluso con gente de otros países. Entonces, fue un proceso muy enriquecedor. También a lo largo de mi carrera, eh, tomé varios idiomas de los que da la U, de los integrados, y siento que eso también es una oportunidad que debería sacarse el jugo, ya que la tenemos, y tenemos idiomas que dan muy buen nivel. em, por ejemplo, idiomas como el alemán, que tiene hasta integrado 3, japonés, que tiene cualquier cantidad, creo que son 5 o 6 integrados, no sé.
bueno, inglés que llega hasta el 4, francés creo que llega hasta el 3, 4 también, el mandarín tiene 2, bueno, muchísimos idiomas. Yo intenté con el alemán, con el francés y con el japonés y probablemente no me acuerde muchas cosas, pero lo intenté y, y eso le abre también a uno la oportunidad de abrirse a nuevas culturas que quizás en otro momento no lo hubiera pensado. Entonces ya, por ejemplo, encontrarme a una persona, a un alemán, a un francés, a un japonés, uno estudiando la lengua puede entender también un poco su forma de pensar y su forma de actuar. Entonces también es interesante como hacer esos enlaces, esos vínculos. La U también me ha permitido realizar intercambios, tanto a nivel académico, a nivel interuniversitario, participar en cursos en conjunto con la UCR y el TEC, así como también intercambios culturales por el grupo de folclore y intercambios académicos fuera del país, que también ahí les voy a contar la anécdota. También trabajé, bueno, sigo trabajando como asistente en el Departamento de Promoción Estudiantil desde el 2015 hasta la fecha. eh, Como asistente de oficina eh, y que tampoco tiene que ver nada con química, pero me han puesto a hacer cosas que no en la vida me hubiera imaginado. Y, y he conocido muchas personas de muchísimos ámbitos, en la parte artística, en la parte cultural. El departamento ofrece muchísimas opciones. Bueno, el grupo folclórico Barbac pertenece al departamento de promoción estudiantil, pero también hay grupos de coro, de baile popular, teatro, la marimba, la rondalla. Hay clubes como el de ajedrez, el de ping pong, karate. Se dan talleres como yoga, masajes, em, falso vitral, canto, muchísimas opciones que tal vez muchas veces desconocemos y que también nos aportan porque uno, si se cierra solo a la parte química y a los números y a resolver problemas, les prometo que pueden terminar la carrera, pero no sé con cuánta salud mental. Entonces, también vale la pena tener esos espacios de realizar cosas diferentes y es parte de las habilidades blandas que tanto nos hablan hoy en día y que tanto nos exigen en espacios laborales. El Departamento de Promoción Estudiantil también ofrece servicios como el de psicología, nutrición, el de salud, fisioterapia, las piscinas. Entonces, son espacios gratuitos o que pueden salir muy baratos para los estudiantes y que están a la mano de nosotros y está en nosotros aprovecharlos o no. Yo en lo personal he tratado de aprovechar todo lo posible. Luego del OIJ, realicé mi práctica de química ahí y fue un espacio que ahora me está permitiendo realizar mi anteproyecto para licenciatura, bueno, mi proyecto de graduación para licenciatura ahí en el mismo IJ, en la sección de toxicología. Terminé también un taller coral, cantando, cosa que en un coro que nunca me imaginé en la vida, pero terminé haciéndolo porque ocupaba llevar una optativa y es parte de las cosas que uno tiene que abrirse de atreverse a llevar. Y también este espacio que es súper valioso de compartir con compañeros de distintos años de la carrera y de bioprocesos y de otras áreas. En cuanto a los proyectos más enfocados a química, pero que no son de la carrera, como les mencioné, el IRET, que es el misterioso quinto piso que mencionaron en una reunión por ahí. Del lado izquierdo, aquí en esta puertita, es el laboratorio donde yo hago horas, que se llama el AREP, el Laboratorio de Residuos de Plaguicidas, pero en sí todo el IRET está en el quinto piso, bueno, del edificio que ya todos conocemos. Aquí está la página, ustedes ponen ired.una.c.cr y pueden encontrar toda la información de todas las áreas y funciones que tiene el IRED y todos los contactos que si así lo desean.
En cuanto a las funciones que tiene el IREP, que es el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas, es que ellos funcionan como una fuente de información para órganos internacionales como la OMS, la OTI y la OPS. Más que todo en materia de sustancias tóxicas, como su nombre lo dice, como plaguicidas, algunos contaminantes emergentes como antibióticos. También se han hecho análisis se lleva control, por ejemplo, de metales o de fertilizantes, o más que todo esta área de contaminantes. Y el IRED como tal, como proyecto, hace muchos testeos a nivel nacional y sirve de fuente de información. Tiene muchas colaboraciones internacionales en el área de investigación a nivel del mundo. Y ahorita les muestro la página del IRED para que vean la cantidad de enlaces que tienen y de posibles contactos y proyectos que se pueden desarrollar en este instituto. Tiene muchos proyectos ambientales y sociales a nivel nacional, tanto en áreas geográficas como en lagunas, ríos, así como en fincas o en plantaciones bananeras, en donde no solo está la parte del uso de plaguicidas, sino también la salud de las personas. Se monitorean ecosistemas y se hace cuantificación de contaminantes, tanto en diferentes matrices como cultivos, suelos, aire, aguas, así como también en orina de las personas que están expuestas, sangre, entre otros. Acá, una imagen de todos los contactos que tiene el IRED, y estos son contactos activos en donde se hacen estudios en conjunto, vienen pasantes, envían pasantes para el desarrollo de distintos proyectos en muchísimos lugares, tanto de América, Europa, bueno, en todo lado. Entonces es un espacio bastante importante para, para el desarrollo de proyectos nuevos. Entonces, si algún día les da la curiosidad por esta área un poco más ambiental y de los plaguicidas y este tema, el IRED está ahí, nada más tienen que subir al quinto piso. Está dividido en 4 áreas, reglamentariamente, pero en realidad muchos de los trabajos son en conjunto. Está el área ambiental, que realiza muchos estudios ecotoxicológicos. En ella trabajan más que todo biólogos, en donde exponen a un microorganismo o a un organismo pequeño, a un plaguicida, determinan sus dosis letales, a cuál nivel está generando ya un efecto negativo en su desarrollo, en fin. Para eso está el laboratorio de ecotoxicología, que también está ahí en el quinto piso. Está el área de salud, donde se trabaja más que todo temas de salud ocupacional y también de salud comunitaria, de la parte social, de, de comunidades expuestas a sustancias contaminantes. El área de diagnóstico, que se encarga del monitoreo y seguimiento del uso de estos plaguicidas en cuanto a cantidades que se importan, para qué productos se utiliza, para qué cultivos, cómo son las medidas de seguridad que se emplean. Ellos llevan registros de todo esto. Y el área química, que es donde he estado yo, que es el laboratorio de residuos de plaguicidas, donde se hace el análisis ya propio del laboratorio de todas las muestras que se recolectan para cada uno de los proyectos. El caso del laboratorio cuenta con instrumentos como un UPLC, masas, que es un equipo bastante moderno y hay pocos en el país como este, junto con un GC Masas. Estos equipos permiten la determinación de gran cantidad de sustancias. En promedio, para un análisis de plaguicidas em, de barrido, que se quiere buscar cuántos plaguicidas puede tener, no sé, una muestra de agua o
agricultor que está cosechando, no sé, fresas y quiere saber si sus fresas presentan contaminantes o no. Estos equipos permiten detectar más de 150 sustancias simultáneamente. Entonces son equipos bastante robustos y bastante utilidad. El laboratorio también cuenta con métodos bastante sólidos, utilizando patrones, deuterados, certificados, y se abordan muestras de todo tipo, como ya lo mencioné, suelo, aguas, muestreadores de aire, em, se han hecho ensayos en peces, bueno, todo tipo de cultivos, hongos, bueno, muchísimas cosas. E incluso estos equipos están a disposición también para proyectos de la escuela de química. Por ejemplo, se hace mucha colaboración con el laboratorio de fitoquímica, en donde se determinan metabolitos secundarios que tengan algunas plantas y se comparan con las bases de datos de estos equipos. Y también se han desarrollado proyectos un poco más diferentes, por ejemplo, determinación de contaminantes en la miel de abeja, que es uno de los proyectos más recientes que ha tenido el laboratorio. Y también el laboratorio cuenta con un analizador de mercurio, es un analizador de mercurio total. Eso quiere decir que no importa la forma en la que esté el mercurio, ya sea elemental o sea en su forma iónica, el equipo lo puede detectar. Acá tienen unos pequeños botecitos de porcelana donde se pone muestra de cualquier tipo, ya sea, por ejemplo, cabello, granos, algún extracto, líquidos, cualquier cosa. Y el equipo cuantifica, calcina la muestra y cuantifica la cantidad de mercurio total. Es un equipo bastante moderno y que fue adquirido en colaboración con el OPSICOR, y entonces se hacen también algunos trabajos en conjunto. Actualmente se está desarrollando un proyecto de control se hacen bastantes muestreos en el área de Cruzitas, ya sabemos con el problema de la minería, y eh, se hace un control utilizando este instrumento. Ahora para comentarles un poco de el OIJ, como les mencioné, hice la práctica, eso fue en el año 2018 y desde ese entonces sigo ahí colaborando con ellos. Bueno, todos conocemos la labor del OIJ, que ellos se encargan de la resolución de problemas de índole penal, de índole legal, crímenes. Aquí la mitad del organigrama del OIJ, porque es inmenso, pero acá tenemos el Departamento de Ciencias Forenses, donde se encuentran la mayoría de laboratorios que trabajan en el área de ciencias exactas. Y tenemos también el Departamento de Medicina Legal, que es donde se encuentra, por ejemplo, para resolución de casos legales en términos de salud de personas vivas, por ejemplo, para casos de violaciones o de algún suceso criminal que la persona siga con vida, o también de las personas fallecidas en el caso de patología. Y bueno, en el caso mío, estuve en la sección de toxicología que pertenece al Departamento de Ciencias Forenses. Esta sección de toxicología se encarga de analizar todas aquellas muestras que le envían distintas otras secciones del OIJ, ya que todos los laboratorios del OIJ solo pueden, por ley, solo pueden trabajar para la resolución de casos judiciales. Es decir, usted no puede contratar un servicio de toxicología para que le analicen X cosa. Entonces, todo el trabajo de ellos es interno y, por supuesto, es confidencial. Para el caso de esta sección,
está subdividida en 3 unidades. La unidad de trámite rápido para el caso de pruebas, por ejemplo, de pruebas doping, para determinar contenido de alcohol en sangre, de, de cannabis, de drogas de uso como cocaína, heroína, algunos fármacos de uso común, como antidepresivos, que suelen ser em, unas sustancias comunes de intoxicación. Entonces, para eso está esta unidad de trámite rápido. Luego también está la unidad de confirmación de sustancias y plaguicidas. En ella, más que todo, se tratan muestras que manda patología de personas fallecidas, en donde se sospecha que una persona murió por sobredosis de X sustancia, ya sea un fármaco, ya sea un plaguicida o alguna sustancia ahí desconocida, no se sabe muy bien. Entonces se envía a toxicología y se analiza la muestra. Se reciben muestras de todo tipo: sangre, orina, órganos como pulmón, riñón, vísceras, contenido gástrico. Hay de todo un poco y ellos tienen muchísimos métodos para cada uno de todos estos análisis que tienen que realizar. Y también está la unidad de contaminación ambiental, en donde aquí están inmersos delitos ambientales, por ejemplo, denuncias por matanza de peces o contaminación de un terreno por parte de una empresa, o, o por ejemplo, casos en los que se denuncia a una persona por intencionalmente secar un cultivo de algún propietario, en fin. Em, ¿Cómo fue que logré contactarlos e ingresar ahí? Em, bueno, al inicio tuve que hacer un contacto inicial con ellos, entonces averiguarme mediante las páginas de ellos y los números telefónicos sobre el jefe de toxicología. Enviarle un correo, llamarlo, decirle: soy estudiante de química, tengo que hacer práctica, me gustaría hacerla en la sección de toxicología. Bueno, también está el área de química analítica, que yo no trabajé ahí, pero también es otra opción para el caso de las personas, bueno, para los estudiantes de química. Los de bioprocesos me parece que también tienen gran oportunidad ahí. Em, y una vez ya hecho ese primer contacto, bueno, es importante señalar las cualidades que usted como estudiante le puede ofrecer a, a la sección, ya sea con los cursos que usted ha llevado, con la experiencia que ha tenido, ya sea haciendo horas asistente o en otros espacios. Cada detalle cuenta. Entonces es importante tenerlo claro y hacérselo saber. Estar muy presente de los tiempos en los que se hacen todas estas solicitudes. Generalmente, em, el, el OIJ tiene proyectos de cada año. Entonces, si usted quiere trabajar, bueno, quiere ingresar a hacer un proyecto en el OIJ en el año 2021, aunque sea en octubre del 2021, tiene que empezar a moverse desde ya, porque ellos a partir de finales de diciembre, principios de enero, dejan estipulado todo lo del año. Entonces, si ustedes empiezan a contactar con estas personas un mes antes, 2 meses antes, probablemente no puedan encontrar campo. Luego hay que pasar por un proceso de requisitos, donde hay por medio una documentación oficial, y es un proceso bastante largo. El mío tardó como 2 meses, porque ellos, como usted va a ingresar a un área judicial de extrema confidencialidad, ellos tienen que hacerle un estudio de su historial criminal, y incluso vienen a entrevistar vecinos
para ver si lo conocen a usted, si tienen buenas referencias. Entonces es un proceso que tarda. Pero igual, por más que tarden, hay que estar ahí presente, dándole seguimiento para evitar que se extienda más de lo debido. Como dato curioso, yo hice todas estas vueltas un año antes de que tenía que hacer la práctica e inmediatamente me salió la oportunidad de hacer un intercambio, eh, que más tarde les comento, de hacer un semestre afuera del país. Y tuve el problema de que cuando regresé al país, perdón, mi proceso estaba en stand-by porque yo no estaba en el país, entonces ellos no me podían investigar. Entonces tuve un ligero retraso con la práctica y tuve que correr al final, pero ya como todo estaba dicho desde un inicio, estaban ya todas las bases y yo les había dicho que iba a ir de intercambio, no hubo problema para reactivar el proceso y poder hacer la práctica ahí. Y por supuesto, ya una vez de que le dicen a usted que sí, pues cumplir con todas las funciones que le asignan. Ser muy transparentes. Si uno no sabe hacer algo, no hacerlo a lo loco, sino ser sinceros y decir, no sé cómo se hace, nunca he visto este equipo en mi vida, eh, pero tampoco quedarse en eso, ¿verdad? Sino ser proactivo, investigar, preguntar, ser muy responsable con todo el proceso. Muchas veces van a haber tareas sencillas, otras aburridas, otras muy chivas, pero a todas hay que cumplirlas con la misma responsabilidad y con el mismo compromiso, siempre teniendo presente de que uno está representando a la universidad en todos estos espacios. Y bueno, estar haciendo la práctica ahí me permitió ahora estar, bueno, ya con mi anteproyecto aceptado para obtener la licenciatura. En mi caso, estoy participando en un proyecto para la optimización y validación de un análisis de paraquat y diquat, que son estas moléculas. Este es el diquat y el paraquat es el de abajo, que son unos plaguicidas polares de uso común, son herbicidas, para determinarlos en riñón humano por la técnica de cromatografía de gases masas. Esto es porque hay un fenómeno de que hay un número importante de personas que todos los años se suicidan por el consumo de estas sustancias. Entonces, al ser una sustancia recurrente, el OIJ requiere, ya existe un método para determinarlo, pero requiere de otro adicional para confirmarlo, porque todos estos, como son casos legales, van a juicios y ellos tienen que ir a defender sus resultados. Y un solo método muchas veces no es suficiente más que todo cuando roza límites de detección. Entonces, por eso es una necesidad en este momento. Ahora para comentarles un poco de los intercambios, rápidamente, uno que hice en Bolivia, que fue más que todo un intercambio cultural, que fue la primera experiencia internacional de mi vida y la obtuve gracias a la participación en el grupo folclórico. Y un intercambio académico de un semestre estudiando en Polonia, ahí con la referencia de Marie Curie. Primero que todo, el intercambio cultural me permitió hacer cosas que en la vida me imaginé, como salir en tele en Bolivia, ni siquiera he salido en tele en Costa Rica, pero bueno, ahí nos tiraron al agua. Me permitió también conocer lugares que uno dice, no, en la vida los voy a conocer, en el caso del lago Titicaca, por ejemplo, y hacer muchísimos contactos con personas fuera del país. En este caso era un festival en el que participaban argentinos, brasileños, mexicanos y nosotros, bueno, y por supuesto los bolivianos. Entonces son experiencias que le dan a uno pie para estar en confianza de atreverse a hacer otro tipo de intercambios. Probablemente si yo, ya haciendo retrospectiva, si yo no hubiera tenido esta experiencia de Bolivia, no estoy tan seguro de que me hubiera animado a tener la segunda experiencia en Polonia. Porque esta
pues iba con un montón de gente y era solo una semana de festival. Mientras que para el caso de Polonia, era yo solito y en un país que uno no tiene como mucha referencia, como Polonia. Pero igual, así lo hice, me mandé al agua y pues la experiencia fue irreemplazable. Fui a la Universidad Politécnica de Śląsk, en polaco. En español sería la Universidad Politécnica de Silesia. Esta es la Facultad de Química, que parecía Hogwarts y yo estaba muy feliz por eso. Pero siempre recordando que uno va representando a la UNA. Entonces, eh, siempre tener muy presente eso, de que la universidad me está dando oportunidades, pero yo tengo que responderle también con responsabilidad y compromiso con todo. Igual el proceso, primero el contacto inicial, tener fuentes de información, como toda esa información que están compartiendo ahora en el chat del chapter, comunicación es una, química, perdón, de, de posts que hacen en Facebook, de alguna embajada, de alguna universidad. Toda esa fuente de información es muy, muy, muy rica. En mi caso, yo lo obtuve de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Exterior, que es la ICE de la Universidad Nacional. Con ellos me contacté y ahí se dio el primer acercamiento. Luego, llenar todos los requisitos, que eran muchos, y en este hay que ser muy paciente, porque, por ejemplo, para el caso particular de Polonia, no existe embajada de Polonia en Costa Rica, entonces, y como yo iba por un semestre, ocupaba visa, y eso significaba que yo tenía que hacer todos los papeles en la embajada polaca, pero para nuestro caso está en México. La embajada de México es la que representa a todos los países centroamericanos. Entonces yo tuve que enviar mi pasaporte a México para tener la visa, pero para poder pedir la visa ya tenía que tener mi boleto comprado. Entonces tenía que hacer la inversión del boleto sin saber si iba a tener la visa a tiempo para poder ir. Entonces son todas las cosas que también hay que correr el riesgo muchas veces y que hay que estar encima, manteniendo comunicación, tomando la iniciativa, decimando los papeles o me espero y estar este, ojalá empaparse con personas que han vivido procesos similares y estar llamando a todo mundo para que no se le vaya uno una. Y ya una vez allá, cumplir con todas las condiciones asignadas. En mi caso tenía que aprobar el 80% de los créditos que me matriculé allá. Eran 7 cursos porque eran 24 créditos que tenía que llevar por la modalidad del intercambio en el que me fui. Ellos me daban el dinero para vivir allá y para comer y más bien hasta me sobró para pasear. Pero si yo no aprobaba el 80% de mis créditos, eh, me cobraban ese dinero, entonces también hay que ser responsable con eso y estar consciente de eso. Para las personas que vayan a hacer pasantías, también tener presente de que si tienen una función laboral, tiene que cumplirla también a cabalidad y no es que la voy a dejar botada a la semana, ¿verdad? También cumplir con los tiempos establecidos, no es que me dijeron váyase un semestre y yo me vine en 3 meses o al contrario, duré un año allá porque sí, me quedé paseando. Porque hay plazos para regresar y también las responsabilidades que uno tiene acá respondiendo a ese mismo intercambio. Y teniendo claro la representación que uno está haciendo en la universidad. Todo lo que uno hace no lo está haciendo no a título personal, lo hace a título de la Universidad Nacional y eso, si yo hago las cosas mal, le estoy cerrando la puerta a que alguien más pueda ir, porque el contacto se cierra. Entonces eso sí hay que tenerlo muy presente. Como parte de las cosas polacas que habían, por ejemplo, aquí hay una foto de como un bar que era con temática química y tenía una decoración
ahí química vacilona, Fanta azul, que era riquísima y la extraño mucho, y mi outfit de pandemia por el frío insoportable que hacía. Pero conocí la nieve, que era muy nuevo para mí. Un poco de polaco, el idioma sí fue bastante complicado. Yo estaba en una región donde se hablaba muy poco inglés, entonces todos los polacos le hablaban hasta en polaco y era bastante complicado, pero las señas le ayudan a uno bastante y la cosa es que pude volver bien. La tabla periódica en polaco, vean los nombres de esos elementos, era bastante difícil. Y un profesor polaco explicando química, que todavía no sé qué estaba explicando, pero esta es una foto 100% real de una clase a la que fui. En laboratorios, vean que tampoco, vean en la olla que estábamos usando, como las de química viejas, de cobre, pero también habían otras cosas bastante buenas. No se ve bien, pero los reactivos también estaban en polaco, entonces era muy difícil entender porque usted está con estudiantes polacos que están acostumbrados a llamar las cosas en polaco, entonces decirlo en inglés era también un choque mental para ellos. Entonces había que adaptarse poco a poco, pero uno hace buenas amistades, ellas eran compañeras mías de laboratorio polacas que me ayudaron muchísimo y a veces hacíamos proyectos interesantes que aquí yo no había hecho nunca antes. Por ejemplo, estas eran unas soluciones para la preparación de hidrogeles con nanopartículas de oro, como unos catalizadores de una materia que llevaba allá. Y esa sería mi experiencia. No sé si tienen alguna duda, consulta, opinión. Espero que les haya servido de algo la información. Y ahí están mis contactos por si en algún momento quisieran comentarme algo, hacerme una pregunta. Estoy a disposición cuando guste. Yo siento, bueno, quería felicitarlo porque en realidad fue una charla súper completa, de hecho súper interesante en todos los puntos que trató. En realidad yo siento que son oportunidades que uno nunca se le ocurren y nunca conoce. Por ejemplo, nunca en la vida se me hubiera ocurrido preguntar, ni siquiera tal vez no se me hubiera ocurrido que la OIJ tuviera, es muy lógico, pero a veces uno dentro de lo estricto o tal vez lo cuadrado que es la carrera, se le olvida a uno como todo ese tipo de interconexiones que hay. Soy Kate. Y en realidad, bueno, a mí por rato se me venían un montón de preguntas. La primera Ujú. es, quería saber un poco, digamos, digamos, qué tan importante fue haber adquirido como toda esa otra experiencia en habilidades blandas, porque a uno siempre le dicen, tiene que tener habilidades blandas y demás, Ujú. y a uno, digo, uno empieza a tener como cursitos pequeños aquí y allá, hay gente que le gusta ir a jugar fútbol, o estar en entrenamientos y demás, y a veces eso uno nunca lo considera como una habilidad blanda. Por ejemplo, el grupo de baile en el que usted estaba. Sin embargo, uno se da cuenta con todo lo que usted cuenta que en realidad es como, pucha, le abre a uno un montón la vista. Sí. Entonces quería saber como si tuviera como que relacionar las dos cosas, tanto el baile con la química, para llegar a donde está ahora, cree que es una buena idea, porque hay veces que uno siempre se mete solo en la carrera y solo se enfrasca demasiado. Entonces, es bueno tener este tipo de experiencias en la U, salidas como de todo lo académico. Sí, yo, bueno, en lo personal siempre he pensado, bueno, siempre he sido muy bombeta, pero siento que el hecho de uno no negarse a hacer algo es lo más importante. Y ese no negarse es en cualquier área. Yo nunca había bailado antes en mi vida cuando entré a ese grupo de folclore. Yo entré por necesidad de beca, porque dan beca cultural. Entonces, por eso terminé ahí, porque fui a la escuela de química, todos los laboratorios y nadie me dio pelota, porque yo era el estudiante de segundo año de carrera
y no tenía experiencia en nada, solo había llevado química general 1 y 2. Entonces, terminé ahí, hice la audición, tenía que hacer esta audición, fue fatal, fue horrible, pero me aceptaron y me gustó y ahorita es de las cosas que más extraño. Y tuve que compartir con personas de todas las carreras posibles de la U, tener mucha paciencia porque es un espacio en donde usted no está solo, usted no baila solo, tiene que bailar con personas, tiene que comunicarse. En nuestro caso, bailando, tenemos que comunicarnos sin hablar. Entonces, hacer un gesto, una mirada de que usted va para allá, ahora le toca dar vuelta, ahora, eso es muy vacilón. Que me dio la oportunidad de un espacio como el caso del Valle Folclórico, pero también se puede lograr en muchísimas áreas. Por ejemplo, cuando entré al IRED también, que como no me era un pelota en química, fui al IRED a ver si podía tener asistencia. Me abrieron la oportunidad en el AREP. Me pusieron, muchas veces me mandaron a hacer cosas que nada que ver con química y que yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? Este, ahorita no se me viene a la mente así como ninguna muy rara, pero sí, digamos, terminé desde buscar, porque antes estaba en el edificio de Tierra y Mar, debajo del edificio de análisis ambiental, del laboratorio de análisis ambiental. Entonces, por ejemplo, un día, bueno, mi jefe holandés es como, ese mueble está lleno de comején, hay que buscar el comején. Y yo como, ok, busca un destornillador y busca el comején apuñalando el mueble. Y yo, ok, yo no esperaba hacer esto hoy, yo con gabacha, dándole un mueble en un laboratorio, aspirando hormigas porque había una invasión de hormigas, ay, no, bueno, cosas así que tal vez uno dice, pero es que quiero usar el equipo, quiero aprender, quiero hacer tal análisis o no sé. Y él como, no, no, se descalibró una micropipeta, calibrémosla. Entonces todo el día pesando 1 mililitro de agua, no sé cuántas veces para ver si la logramos calibrar. Entonces todo ese tipo de cosas lo hacen a uno ver que sí, hay cosas, o sea, no, estar en química no significa estar haciendo experimentos chivas todo el día o estar haciendo descubrimientos súper geniales o tratando datos todo el día, sino que también hay otro montón de cosas que uno nunca se espera y hay que estar abierto a eso. Perfectamente yo pude haber dicho, no, yo ni loco vuelvo el otro semestre para ir a buscar comején y hormigas en un laboratorio. Y ya me hubiera cerrado esa oportunidad para seguir trabajando más años. Pero uno se adapta y entiende el contexto y entiende la realidad y el momento. Y estar ahí, por ejemplo, me permitió poder estar presente en charlas con muchísimos científicos internacionales que han venido a dar charlas al laboratorio, han venido a dar cursos, algunos muy volados que me costaba entenderlos, de la parte de cromatografía, contactos de personas que a veces usted lee papers de ellos y ya tenerlos de frente y poder decirles cómo hicieron esto y que ellos le cuenten a uno, bueno, detrás de todos estos números bonitos, tuvimos que sufrir este montón de cosas y fallamos en este montón de cosas hasta que lo logramos. Todos esos espacios cuentan y suman y se dan no solo en química, sino en cualquier área, en los idiomas, eh, no sé, hasta he hecho amistades yendo a los cursos de natación. Entonces, de una u otra forma, uno siempre necesita rodearse de personas que le puedan aportar y uno nunca sabe con quién va a terminar colaborando en algún proyecto. Supongo que la palabra que podríamos como resumir y englobar sería como adaptarse para lograr obtener un montón de posibilidades. Sí, y ser ¿Verdad? muy resiliente, Ujú, exacto. así ir creciendo y valorar todo. Muchas veces nos encerramos en qué aburrido hacer esto, qué feo estudiar esto, pero también hay muchas más cosas afuera y eso tal vez lo que nos pone mal o no nos gusta es una pequeña parte de todo lo que nos puede ofrecer. Entonces, simplemente estar abiertos a lo que sea.
Que de hecho eso, bueno, además de que ya me contestó con otro montón de preguntas, eh, le quería preguntar sobre el OIJ, porque es interesante saber que ellos tienen un proceso que uno tiene que entrar un año antes. Usualmente, Sí, bueno, por el lado como de bioprocesos, que yo sé que es un proceso parecido, es como el CENIBIOT, que usualmente uno tiene que ujú, poner como su tiempito antes para preguntar y demás. sí, Pero bueno, yo siento que para la gente que esté conectada ahorita, si alguno tiene que hacer PPS el otro año y le interesa mucho este tema, o inclusive a futuro, que lo vayan haciendo el contacto de una vez, ¿verdad? No creo sí. que hay que esperarse como buen tico hasta el último momento para hacer las cosas. Y preguntar mucho, porque en mi caso, yo llamé un año antes y ellos me dijeron eso. Nosotros planificamos el año anterior, pero ya después me di cuenta que incluso ellos ya tienen proyectos programados a 3 años plazo. Entonces, por ejemplo, ellos ya en este momento, 2020, ya tienen proyectos, nombres de proyectos que van a iniciar en el 2022, 2023. Entonces, si uno le llama la atención a algún proyecto de esos y ellos le dan la oportunidad de entrar, ya uno puede irse averiguando, investigar sobre el tema, hacer ese contacto, ese acercamiento y probablemente, bueno, como en mi caso, tener la oportunidad de terminar haciendo una tesis o un proyecto de graduación en ese mismo proyecto. Yo desde que entré he estado en el mismo proyecto, que es el análisis de Paracuat del riñón. Pero aparte de eso, el proyecto, eso es lo que a mí me sirve para química, pero el proyecto es más grande que eso. Ellos también tienen su investigación estadística, porque ya no existen datos a nivel nacional de cuántas personas en realidad son las que mueren por el consumo de esos plaguicidas. Entonces hay días que tengo que ir a revisar caso por caso, a ver cuántos hay cada mes y cuáles fueron los valores y cuáles fueron las características de las personas que fallecieron, ubicación geográfica, edad, si consumían otro tipo de sustancias o no. Bueno, cualquier cantidad de datos que son tediosos, pero es parte del proyecto también. Entonces, bueno, está esa área de toxicología, también está el área de química, que analítica. La diferencia es que en química analítica se trabajan más que todo con pesquisas, entonces ellos simplemente identifican la sustancia y la cuantifican, pero son muy concentradas. En el caso de toxicología se trabaja en escala de trazas, que en lo personal me gusta más, pero también está que en toxicología hay muy poca cabida para un químico, porque como se trabajan con muestras biológicas, por reglamentación, no se puede trabajar, no se puede manejar la muestra cruda biológica, los químicos. No sé los de bioprocesos, me parece que ustedes sí, o todavía está en discusión, no sé. Así Pero como ahí en toxicología, de 25 personas, solo hay un químico, que es el que hace las pruebas ambientales. sí, eso es un mercado un poco estrecho, pero Sí. muy interesante saber que a pesar de todo uno se puede abrir camino por esos Ujú. rubros tan misteriosos y tan Sí, y la ventaja es que ellos cuentan con muy buen equipo y con los reactivos, entonces es algo que si usted lo hace por aparte, tiene que ver de dónde se financia. supongo Y que ellos lo trabajar ahí es tienen. un amor precisamente por eso. Tal vez uno ya tiene como toda la mano, que a veces es como lo más difícil cuando uno hace investigación, tener como todo listo para poder arrancar. Sí, y espacios como el OIJ, el CENIBIOT, por ejemplo, en la UCR hay varios laboratorios que hacen investigación, que tienen a la disposición los equipos y los reactivos, pero es cuestión de irse metiendo poco a poco, poco a poco. No sé si alguna otra persona tendrá alguna pregunta o damos por terminada la charla o algún comentario que quieran realizar. Yo sí tenía un comentario, porque, bueno, primero que nada, todo muy interesante
En realidad, una charla que creo que dejó a muchos inspirados a buscar oportunidades. Hubo dos cosas que usted dijo que me gustaron muchísimo y que me gustaría repetirlas. Eh, Dentro de ellas es que siempre que salen estas oportunidades uno termina representando a Costa Rica cuando uno sale de Costa Rica o representando a la Escuela de Química cuando uno sale de la universidad. Y eso es muy importante. Tal vez uno no se da cuenta hasta que lo tiene que vivir. Porque cuando alguien cuente la historia del muchacho que vino de intercambio, no, bueno, tal vez se acuerden del nombre de Manuel, pero posiblemente lo van a contar así. Yo conocí un muchacho de Costa Rica. Entonces uno se vuelve un embajador de su país. Y cuando ustedes van a entrevistar a algún lado, no van a decir, ah, sí, mira, vino Laura Vega. No, vino una muchacha de bioprocesos a entrevistar acá y nos contó lo que hizo y no sé qué. Entonces, viene cierta responsabilidad también cuando uno sale de la escuela, cuando uno ya se gradúa, como dicen en la charla, y se vuelve ese representante de, de la escuela de Costa Rica y demás. Y eso de hacer cosas que no le van a ayudar a nada. Cuando uno está empezando algún proyecto o trabajando en algún lugar, a veces uno piensa eso, mira, es que esto para qué me va a servir o qué aburrido agarrar y empezar a buscar el comején en el escritorio. Sí. Pero esas cosas, aunque se oiga un poco tonto, esas cosas le enseñan a uno disciplina, le enseñan a uno esforzarse, porque va a haber momentos incluso dentro de la química en donde van a ser tan tediosos que uno se va a aburrir muchísimo. Recuerden la charla que nos dio la vez pasada Aileen y que ella nos contaba, para sacar tal permiso hay que ir y hablar con tal persona y luego ir al otro lugar y pedirle a tal otro que llenar este formulario y que no sé qué. Yo les ayudo, yo les enseño, pero todo ese procedimiento de ir a un lado, ir al otro, es parte de, y no es hacer experimentos chivas en donde uno dice, uy, el punto final me quedó perfecto, etcétera. No, es parte del procedimiento que se tiene que seguir para ejercer la profesión que uno está sacando. Entonces, no se estresen por esas experiencias. Yo les digo que cuando yo estaba en tercer año, no me dieron horas en el proyecto que yo quería, que era de hecho aquí en el ASEC. Hoy estoy aquí en el ASEC, dicho sea de paso. Sino que me tocó trabajar con una profesora comprando equipos. Y yo decía, qué pereza esto de ponerme a comprar equipos, qué aburrido y demás. Y justamente yo fui una de las personas que dotó de los primeros equipos a la sede interuniversitaria de Alajuela, porque para ellos es que estábamos comprando y gran parte de la cristalería. Yo puedo decir que yo participé en dotar esos primeros laboratorios. Y luego, cuando estaba en el doctorado, mi segundo tutor resulta que era nuevo. Entonces había que dotar al laboratorio de equipos y comprar cristalería y demás. Y toda esa experiencia que yo había ganado en el bachillerato hizo que yo resaltara y que luego me pusieran más trabajo de la cuenta, justamente comprando equipos, comprando cristalería y por el otro lado, dando mi experiencia como una persona internacional que estaba liderando un proceso en otro país. Entonces, no crean que lo que ustedes hacen que no les va a servir para nada, no les va a servir para nada, porque de todo se aprende. Y en verdad, Manuel, un gran agradecimiento por esto que nos está compartiendo. Con mucho gusto y más bien gracias a ustedes por el espacio. Más bien un placer tenerlo aquí con nosotros y siendo que nadie más tenga preguntas o así, podemos dar por finalizada la charla. Una pregunta. Sí, claro. Manu, bueno, quería saber en qué parte de la OIJ está entrada para ver los proyectos que ellos tienen o no sé si me No, podría. no hay como que usted diga, voy a revisar la página de Facebook de toxicología para ver qué proyectos tienen, no existe. Es contactar directamente con. Sí. O sea, yo Ok. conocí que hay esa cantidad de proyectos y a esos plazos, ya cuando terminé mi práctica y ellos me ofrecieron continuar con el proyecto. Ok.
que ya para eso también uno puede hacer esa gestión, a los que están interesados, uno puede ofrecerse en algunas listas en el OIJ como meritorio, se le llama, que es ofrecerse ad honorem, a donar su trabajo en un proyecto. Así es como estoy haciendo yo mi proyecto de graduación, pero es un requisito que hay que pasar todo este asunto de las que lo investigan a usted y hay que hacer unas pruebas psicométricas y así, Ujú. aburridísimas, pero es un proceso que si lo pueden adelantar desde ya, si en algún momento llegan a hacer la práctica o a pedir la oportunidad de hacer un proyecto para graduarse, ya tienen todo el proceso adelantado y usted va a estar primera que muchísimos más que apenas van a comenzar a conocer el proceso y hacerse camino. Muchas gracias. Un gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, cualquier cosa, de verdad, siéntanse en la libertad de escribirme o llamarme o lo que sea. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan. Y si puedo, con mucho gusto. Si me preguntan cosas muy difíciles de inorgánica o de así, tardaré más, pero ahí les ayudo. No, más bien un placer y entonces damos por finalizada la charla acá. Para nosotros ha sido un placer tener esta magnitud de expositor tan bueno que tuvimos hoy y espero que les haya servido a todos los participantes. Aquellos que son miembros de la ACS, necesito que se queden un poquito más porque necesitamos hablar de unos asuntos internos, pero